Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Y hoy es día de la Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. Aquí dentro de Horizontes está la Voz Médica. Antes de iniciar quiero recordarles que usted nos escucha por 96.3 FM, pero también tiene la oportunidad, si tiene que apartarse de su aparato de radio, de escucharnos en cualquier parte del mundo por medio de nuestra página. La dirección es muy sencilla, la página en Facebook, pueden ingresar ahí, en este momento está la señal en vivo, en directo para todo el mundo, facebook.com/inclinada, programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada, programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que está al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Así es que pueden escucharnos por 2 vías, en todo el mundo a través de la página de Facebook y en Costa Rica por 96.3 FM. Para que usted pueda estar en contacto con nosotros, hemos habilitado la línea de WhatsApp 83414142. Repito, puede usted hacer sus reportes de sintonía y puede opinar con respecto al tema. En la medida en que vaya avanzando, usted puede enviarnos un mensaje al WhatsApp 83 41 41 42. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp
414142, para que, así como lo hizo el licenciado Walter Marín, haga su reporte de sintonía, doña Luz Virginia también, y otros más que vamos a ir leyendo ahí, pueda usted hacer sus reportes de sintonía, ya lo saben entonces. Bueno, amigos, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, y la Unión Médica nos hace el favor de enviarnos hoy a la licenciada María José Badilla Montes. Ella es abogada del Departamento Legal, con un tema muy interesante: derechos y deberes de pacientes y personal médico en los servicios de salud. Repito, derechos y deberes de pacientes y personal médico en los servicios de salud. Ese es el tema de hoy, acá en La Voz Médica, donde vamos a tratar de informar, educar y reflexionar sobre los temas que impactan directamente la salud y los derechos de nuestra población. Abordaremos el tema fundamental que muchas veces damos por sentado, pero que es clave para una atención digna, segura y de calidad: derechos y deberes del personal médico en los servicios de salud. Surgen las preguntas: ¿sabemos realmente cuáles son nuestros derechos como pacientes? ¿Es que podemos negarnos a un tratamiento? ¿Qué es el triage y cómo funciona? ¿Cuáles son las responsabilidades tanto del paciente como del personal de salud? Para analizar este tema nos acompaña la licenciada María José Badilla Montes, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros con un tema tan interesante como el que ella nos presenta hoy. Repito, derechos y deberes de pacientes y personal médico en los servicios de salud. Licenciada María José Badilla Montes, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Médica. Es un gusto compartir con usted. Muy buenos días, don Edgar. Un saludo para usted también. Muchas gracias por este espacio y un saludo también para nuestros radioescuchas. Bienvenidos todos y bueno, esperamos que el tema de hoy sea de mucho provecho. Como Gracias. usted lo estaba... Adelante, continúe. Como usted lo estaba indicando, conversaremos un poquito sobre los derechos y deberes de los pacientes, pero también sobre los deberes éticos y legales del personal médico. Y bueno, desde ya también invitarles a todos para que hagan sus comentarios en las distintas plataformas disponibles, porque cuando tratamos estos temas, don Edgar, que quizás son más de reflexión, ¿verdad? Como dice usted, a veces lo damos por sentado, pero cuando ya comenzamos a desmenuzar un poquito, surgen muchas anécdotas y experiencias que pueden enriquecer mucho este espacio. Definitivamente, un sistema de salud funciona mejor cuando todos, no solamente los pacientes o los usuarios, sino también los profesionales, sabemos qué nos corresponde. Y a veces pensamos que solo es el paciente el que desconoce la información, ¿verdad? Como que al paciente es al que hay que educar, cuando en realidad muchos profesionales vinculados con la salud incurren también, don Edgar, en prácticas riesgosas, precisamente por no conocer o no mantenerse asesorados o actualizados en estos temas legales y éticos. Muy bien, tal vez podríamos empezar por qué se entiende por, cuando hablamos de derechos del paciente, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué se entiende por derechos del paciente? Bueno, don Edgar, para esta primera parte, si usted me está consultando derechos de pacientes, vamos a utilizar una ley, ¿verdad?, que es la ley número 8239, que habla precisamente sobre los derechos y los deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados. Y esta ley es muy importante porque establece una lista muy clara de derechos, pero también hay que prestar atención porque por cada derecho que vamos a ir comentando de los pacientes existe también un deber del otro lado, ¿verdad?, del lado del personal de salud. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que tal vez en esta primera parte que nos enfocamos en los usuarios y en los pacientes, que los médicos que estén por ahí o el personal de salud que esté por ahí también preste mucha atención, porque por cada derecho entonces hay un deber de la parte de salud que se tiene que cumplir. Los derechos de los pacientes pues sencillamente son prerrogativas, ¿verdad?, derechos que tienen, que ya los vamos a ir indicando, y tal vez comencemos con el de recibir información clara, concisa y oportuna sobre su salud
y sobre sus derechos y deberes. Y aquí vale una reflexión que es importante. Muchas veces la verdadera causa de una queja o de una demanda o una denuncia, lo vemos mucho acá en Unión Médica, no es el tratamiento en sí, don Edgar, sino la comunicación. Y en su programa hablamos mucho sobre las habilidades blandas, ¿verdad?, que debe tener el personal de salud, en realidad todos los profesionales. Cuando el médico, y bueno, me enfoco en médico porque somos, digamos, son nuestros afiliados, pero en general, el personal de salud, cuando el médico no logra generar confianza, porque se muestra distante, prepotente, ¿verdad?, o de pocas palabras, el paciente empieza a dudar. Y esa desconfianza hace que ante cualquier detalle que se perciba como anómalo, se sienta más inclinado a denunciar. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, porque cuando el médico llega con un proceso, pongamos un ejemplo, digamos, básico, una denuncia o una queja en la Contraloría porque recibió un maltrato. En la entrevista que nosotros tenemos con el médico, él mismo nos confirma, ¿verdad?, que tal vez la comunicación con el paciente no fue la mejor. O nosotros también como abogados, a la hora de ya estar tratando con el médico, pues nos damos cuenta que es una persona que tiene como algún tipo de problema, ¿verdad?, para dialogar, o que es muy serio, o de pronto un poco engreído. Y también, pues la situación tan compleja en salud, con respecto a las listas de espera, al poco tiempo que tiene el médico para atender, de pronto no facilita, ¿verdad?, que ese paciente reciba, como estamos indicando ahorita, la información clara, concisa y oportuna que necesita o que pide. Entonces, este derecho, una buena comunicación, no solo mejora esta relación médico-paciente, sino que previene quejas, previene denuncias futuras, ¿verdad?, al final evita conflictos. Otro derecho fundamental de las personas usuarias es el de conocer la identidad y las credenciales del personal que las atiende. Y aquí, bueno, es clave fortalecer la confianza en el paciente. Y de pronto en el programa voy a sonar un poco del lado del paciente, don Edgar, pero bueno, usted y yo, e incluso muchos de los médicos, ¿verdad?, no nos escapamos de eso. En algún momento, somos pacientes todos. Exactamente, como un paciente. Entonces, el paciente debe sentirse en plena libertad de preguntar quién le está atendiendo. Y el profesional de salud debe presentarse con su nombre, su formación, si es que se le pide, sin reservas. Esto es especialmente importante, don Edgar, a la luz de situaciones que hemos visto, donde, por ejemplo, procedimientos o tratamientos que deberían ser realizados por un especialista terminan en manos de un médico general. Y acá pensemos en los tratamientos estéticos, ¿verdad?, que últimamente los medios de comunicación han estado muy al tanto, que corresponden a cirugía plástica, es decir, deberían ser realizados por cirujanos plásticos, que es una especialidad de medicina, y que sin embargo han sido ofrecidos por profesionales que no son de esa rama o que incluso son médicos generales. Y por esto el paciente tiene todo el derecho de verificar esa información. En este caso, preguntarnos una falta de respeto, ¿verdad? Muchas veces se siente amenazado el personal de salud, ¿verdad? Piensa, bueno, me está preguntando mi nombre porque va a quejarse, pero es muy importante que el personal de salud que nos escuche, incluso el personal administrativo, sepa que no debería sentirse amenazado ante este tipo de consultas y que cada vez que se le pregunte, pues tiene que darle información, ¿verdad?, de quién es la persona que lo atiende, eventualmente cuál es su especialidad. Otro de los derechos que se encuentran en esta ley es el de dar o negar el consentimiento informado para un procedimiento o un tratamiento. Y aquí también vale la pena detenerse un momento, porque no basta con tener el consentimiento dentro del expediente, ¿verdad? Es igual de importante validar verdaderamente con el paciente, de manera oral, de manera verbal, que éste haya comprendido en qué consiste determinado procedimiento, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, qué alternativas tiene, y abrir un espacio de diálogo para que el paciente haga todas las preguntas que necesite. Por normativa,
don Edgar, el consentimiento informado se dice que es eminentemente verbal, ¿verdad? O sea, es un acto que de manera verbal se le tiene que indicar al paciente. Es una conversación, digamos, entre un médico y el paciente. Pero hay ciertos tipos de procedimientos que por su complejidad y relevancia exigen que ese consentimiento quede por escrito. Y eso no es un simple formalismo, ¿verdad?, sino que es una medida de protección para ambas partes. Nosotros acá en el departamento legal hemos tenido que defender a profesionales cuestionados precisamente por la ausencia de un consentimiento informado adecuado. Y esto, don Edgar, se lo indico, es con bastante frecuencia. Cuando el consentimiento se otorgó únicamente de manera verbal, ¿qué pasa? Que ya en un procedimiento administrativo judicial es la palabra del médico contra la palabra del paciente, ¿verdad? Porque es muy difícil contar con testigos en ese momento. Entonces es un paciente que dice: a mí no se me explicó nada de lo que se me hizo después, yo no estaba de acuerdo, y el médico que dice que sí. Entonces, incluso cuando no sea estrictamente obligatorio, lo recomendable que es, pues, procurar un consentimiento escrito, ¿verdad? Porque es un documento que pasa a ser parte de ese expediente y que al final se convierte en un respaldo médico legal valiosísimo en caso de una denuncia o un conflicto futuro. Esto es algo que en otros programas anteriores siempre nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo me defiendo? ¿Cuál es la prueba? De pronto la gente piensa: es que no tengo testigos. Bueno, el expediente, siempre lo hemos dicho, el expediente clínico y en este caso el consentimiento informado para el médico va a ser sumamente importante. Sí, es vital. Continúe, licenciada, tiene que ser vital y que quede bien expresado en todos los términos en ese documento, de manera que se pueda aclarar cualquier duda futura que surja. Continúe, licenciada. Claro que sí. Uno de los derechos fundamentales de cualquier persona que llega a un servicio, a un EVAIS, pero en este caso tal vez nos vamos a centrar un poquito en los servicios de emergencia, es el de recibir la atención de manera eficiente y sin dilaciones injustificadas. Y porque esto es especialmente importante en los servicios de emergencia, porque en emergencias no se atiende por el orden de llegada, ¿verdad?, sino por la gravedad de cada caso. Y entonces ese equilibrio de priorizar lo urgente y de también mantener fluyendo el servicio es un reto muy grande para el personal de salud, sobre todo en contextos donde vemos que la demanda crece año por año, las quejas, ¿verdad? O sea, este es un tema de noticias de todos los días. Ahí es donde entra el término de una palabra de origen francés como es el triage, y otros dicen el triaje, que es la manera como se selecciona a las personas conforme se van atendiendo, ¿es correcto? Exactamente, don Edgar. El triage es esta clasificación que se hace, ¿verdad? Todos hemos visitado en algún momento un servicio de emergencia y entonces pasamos primero con un médico, y ese no es el médico que nos va, digamos, a realizar la consulta, sí nos hace unas preguntas generales. Este es un acto técnico clínico que lo realiza un personal de salud que está capacitado para eso, cuyo objetivo es precisamente clasificar a los pacientes por la gravedad de la condición, no por el orden de llegada. Y de pronto se presentan muchas quejas en los servicios de emergencias porque el que llegó de último está siendo atendido de primero. Y entonces aquí, como cultura, es muy importante que todos sepamos que la institución utiliza un sistema que se llama ZETA, digamos, y que significa o que establece, digamos, niveles de prioridad desde las emergencias que son más graves, que requieren una atención inmediata, hasta los casos no urgentes que pueden esperar, porque son casos, digamos, que no son de riesgo. Lamentablemente, también ocurre que situaciones que no son una emergencia terminan en un servicio de emergencia, por muchas razones, ¿verdad? Porque la persona no pudo o no supo cómo conseguir una cita en el EVAIS correspondiente, o porque al final la aplicación, ¿verdad?, no funcionó, no están bien configuradas, y esto hace que se abarroten los servicios de emergencia. Pero sí, don Edgar, definitivamente es un tema de organización, de recursos,
pero también de comunicación clara con el usuario, porque a mí me parece, don Edgar, que cuando un paciente entiende por qué espera, ¿verdad? Y cuando el sistema funciona verdaderamente con criterios técnicos y transparentes, pues la confianza se fortalece, ¿verdad? Y la persona ya cuando, mucho es tema de comunicación, ¿verdad? De poder explicarle a la persona algo tan sencillo como esto, ¿verdad? Cómo es que funciona el triage y que primero están pasando las personas o que están más graves, digamos, que necesitan la atención urgente. Uno de los derechos también importantísimo, don Edgar, es el de tener acceso al expediente clínico y obtener una copia. Y sobre esto, sobre todo, surgen muchas dudas a nivel privado, ¿verdad? Porque a nivel de la caja sabemos que funciona el EDUS. El EDUS facilita el registro, pero en el ejercicio privado también es una obligación. Y más que una obligación, es una protección también para el mismo profesional. Acá hay algo muy importante, o sea, cuando se presenta una denuncia, una demanda, una queja, muchas veces el expediente en el cual el médico hizo su acto se pide, ¿verdad? Se solicita o incluso lo ofrece el mismo paciente. Y allí es donde vamos a ver todas las anotaciones que hizo o no hizo el médico, ¿verdad? Porque muchas veces más bien es omiso. En el expediente, ¿qué debe quedar consignado? Bueno, todo aquello, dice el Código de Ética Médica, todo aquello que sea necesario para dar a conocer bien la condición o la situación de salud del paciente y también las razones que guiaron al médico a tomar una decisión determinada. Como les digo, si el día de mañana alguien cuestiona por qué se indicó un medicamento en vez de otro, por qué se hizo un tratamiento o por qué no se hizo un procedimiento, ese expediente es el documento también médico legal que permite al médico explicar de una manera científica, digamos, con un fundamento clínico, cuál fue su criterio en ese momento y las circunstancias, digamos, subyacentes que dieron lugar a tomar esa decisión. Y así es como podemos ver que, es un derecho del paciente solicitarlo, ¿verdad? Y que se lo entregue. Pero también un buen expediente al final es una herramienta, ¿verdad? Importantísima para proteger al mismo profesional. Por supuesto que así es. Es vital y es importante. Estamos recibiendo algunas consultas vía WhatsApp. Yo le pediría a las personas que nos den un momentito para que avance la licenciada con el tema que nos ocupa hoy. Por si llegó tarde, se lo vamos a recordar. Estamos con la licenciada María José Badilla Montes. Ella pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Hoy acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, nos trae el tema derechos y deberes de pacientes y personal médico en los servicios de salud. Un tema muy importante que, como bien lo señalaba la licenciada Badilla, por cultura general todos deberíamos de manejarlo y saber, como lo explicaba ahora con el caso del triage, para que no nos sorprendamos cuando llegamos tal vez de primeros o de segundos y somos atendidos de últimos o de penúltimos. Eso es porque existe una metodología para que conforme a las necesidades de urgencia médica, las personas puedan ir seleccionados y no necesariamente por el orden de llegada. Continúe, licenciada, que nos parece muy interesante. Ahora, una de las preguntas que nos vienen por acá, ya que la interrumpí un momentito, es ¿qué es el consentimiento informado? Nos hace la pregunta Edgar, el tocayo mío desde Pérez de León, ¿qué es el consentimiento informado? Y si un paciente puede negarse a un tratamiento, nos pregunta Edgar desde Pérez de León, pero continúe usted. Muchas gracias, don Edgar. Sí, bueno, el consentimiento informado es el proceso en el cual la persona se le da la información clara, lo más completa posible, se supone que lo más comprensible también posible de el acto médico que se va a realizar. Digamos que pueda hacer un tratamiento, que pueda hacer un procedimiento, una medicación, una investigación. ¿Con qué fin? Con el fin de que el paciente, asegurarse que el paciente está comprendiendo y que a su vez está brindando su consentimiento. ¿Se puede negar? Sí, se puede negar. Eso ya ahorita lo vamos a ver. Tal vez de momento, para terminar este primer segmento de los derechos de los pacientes, tenemos dos más, según esta ley que estamos analizando, que es el de exigir confidencialidad de su historia clínica. Este derecho de exigir confidencialidad
yo creo que nunca había sido tan relevante como hoy. En Costa Rica hemos visto casos donde funcionarios acceden al EDUS sin autorización, incluso en expedientes con información altamente sensible. Y nosotros acá, en el Departamento Legal de Unión Médica Nacional, don Edgar, tengo que decirle que lo vemos con mucha frecuencia. O sea, muchos procedimientos disciplinarios que se le abren a los médicos es por esta situación, porque se le está cuestionando que ingresó al expediente digital, al EDUS, de un paciente que no era su paciente, o sea, que no tenía por qué el médico ingresar allí, y existen sanciones bastante fuertes en estos casos. La confidencialidad no es cualquier cosa, no es un detalle administrativo. A veces el médico, cuando nos llama, don Edgar, es un poquito difícil porque nos dice, o sea, tratan como de hacerle ver a nosotros los abogados, hacernos ver que no fue tan grave, o sea, que eso no fue tan grave. Y realmente es una garantía fundamental, básica, de dignidad, de seguridad y de confianza en el sistema. Cuando el paciente comparte la información en ese acto, digamos, que es privado, de médico, paciente, lo hace o lo hacemos confiados de que nuestra información será protegida y de que nadie que no tenga por qué estar dándose cuenta de información sensible, como pueden ser padecimientos o enfermedades o procedimientos que hayamos tenido, se entere de eso. Entonces, respetar este derecho es esencial para mantener la credibilidad de los servicios de salud, y es importante a los médicos decirles lo siguiente al personal de salud: un paciente que tenga dudas de quién ha ingresado a su expediente puede solicitar una certificación, y con esa certificación ese paciente puede presentar las quejas y las denuncias de por qué, ¿verdad? Tal persona se metió a ver su información, y de allí, don Edgar, surgen, como le digo, procedimientos administrativos que luego tenemos que ir a defender, y la defensa es muy difícil porque todo está registrado, ¿verdad? Es decir, son sistemas digitales, electrónicos, donde queda la huella de quién ingresó, cuántos minutos estuvo en cada sesión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que visitó? Y entonces, ¿cómo defendemos a un médico de que ingresó, ¿verdad? Salvo que fuera por error, pero aún en esos casos el médico debe actuar siempre con sumo cuidado y saber que está ingresando al expediente de la cédula o del usuario, digamos, de la persona que realmente está atendiendo. Y por último, existe el derecho de presentar los reclamos o las denuncias por parte de los usuarios, si se consideran que sus derechos fueron violentados. Esta ley es la que habla sobre las contralorías de los servicios de salud, y establece todo un procedimiento, ¿verdad?, para que la persona pueda presentar su queja en una contraloría o también directamente a las jefaturas de los servicios de las diferentes especialidades médicas, y bueno, al médico indicarle que para eso estamos en Unión Médica Nacional, ¿verdad?, que en caso de estas quejas o de estas denuncias nos puede llamar cuando requiera algún tipo de orientación, contestar una queja, contestar un recurso de amparo. Es parte del trabajo que nosotros hacemos acá en el departamento. Y bueno, para contestarle ahora sí al radioescucha que nos preguntó sobre la posibilidad de negarse un tratamiento, pues efectivamente sí se puede, don Edgar. La ley reconoce el derecho de aceptar o rechazar tratamientos, excepto situaciones excepcionales que están previstas en leyes, en distintas leyes, y que, por ejemplo, acá podemos hablar de riesgos graves para la salud pública o para terceros. Por ejemplo, vamos a ver, si la persona está en capacidad de decidir y comprende la información que se le ha brindado en el consentimiento informado del que estábamos comentando, esa persona puede negarse a que se le hagan exámenes, procedimientos, cirugías, medicamentos, hospitalizaciones, ¿verdad? O sea, todo esto es parte del consentimiento informado, y por ello es importante que si el paciente dice que no, pues el médico pueda registrar todo eso, ¿verdad? Ahora, casos en los que no se puede negar: una emergencia médica, cuando está en riesgo la vida o la integridad del paciente. Bueno, estas son circunstancias en las cuales si no se puede expresar la voluntad, lo general es que se asume el consentimiento, ¿verdad? En este caso podría, si no puede expresar la voluntad del paciente, un familiar cercano, y con qué grado de cercanía podría tomar la decisión por él.
Sí, generalmente en estos casos se habla de que sean los representantes legales de esa persona. Pero en general, en una emergencia, don Edgar, el médico tiene que actuar bajo ciertos principios que están regulados, ¿verdad? Sí, claro. Hacer el bien, no hacer el mal, promover la vida en esa persona, en ese paciente. Entonces, en esos casos se asume el consentimiento. En situaciones de salud pública, por ejemplo, enfermedades de notificación obligatoria, riesgos epidemiológicos, medidas sanitarias especiales, y acá el Ministerio de Salud como ente rector es el que nos va marcando la pauta, dependiendo, ¿verdad?, de distintos brotes o riesgos que van surgiendo, prevalece el interés colectivo. Entonces, en estos casos, la persona no puede negarse a recibir, digamos, algún tipo de medicación o tratamiento. Igualmente, cuando se afectan derechos de terceros, estamos hablando de enfermedades contagiosas, ¿verdad?, que exigen aislamiento o tratamiento obligatorio. No sé, pensemos en una tuberculosis activa, ¿verdad? Se le va a dar una orden sanitaria de aislamiento, y en estos casos es obligatorio que esa persona lo cumpla. Bueno, queda sumamente claro. Permítame, licenciada, ir unos segundos a la cabina central, que nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central, y retornamos con usted y con todos los miles de oyentes de La Voz Médica en breve. Ya retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. De regreso en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional para estar en contacto con los miles de médicos a nivel nacional, y también con los miles de ciudadanos que somos pacientes en algún momento. De lo que se trata es de que todos estemos debidamente informados. Continuamos con la licenciada María José Badilla Montes y el tema derechos y deberes de pacientes y personal médico en los servicios de salud. Continúe, licenciada, la escuchamos con atención y con mucho respeto. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, por ahí una consulta que puede surgir es, en el caso de que no se pueda negar una persona a recibir un tratamiento, sí, o una orden de aislamiento, don Edgar, es muy importante que los pacientes o las personas sepamos que la orden sanitaria se tiene que cumplir, y que si no se cumple pueden venir multas administrativas, que es lo más común, pero que también existen algunos delitos, ¿verdad?, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la prueba, como desobediencia a la autoridad o propagación de una enfermedad, que eventualmente pues se podrían imputar o se podrían investigar a una persona por esto, y que por ello, digamos, que en esos casos excepcionales pues es muy importante también que estemos asesorados. Acabamos de hablar en este segmento anterior sobre los derechos principalmente de los usuarios, ¿verdad? Pero cuando hablamos del derecho a la salud, solemos pensar con toda razón en una atención digna, en el trato respetuoso, todo esto que hablamos, ¿verdad?, el acceso oportuno, la libertad de decidir sobre los tratamientos, pero a veces se nos olvida que también la relación
entre el paciente y el sistema de salud es de ida y de vuelta, ¿verdad? O sea que así como se tienen estos derechos, también el paciente tiene algunos deberes que son una obligación legal, porque al final es un tema de responsabilidad conjunta o de responsabilidad compartida. Y entonces, en esta ley, la 8239, con claridad se nos indica que un deber de los pacientes es el de proporcionar información veraz y completa sobre su estado de salud. Y esto no es un detalle menor. Cuando un paciente oculta los síntomas, los antecedentes, los factores de riesgo, no solamente se puede complicar su atención, sino que también se pueden afectar a nivel de diagnósticos, a nivel de retrasar tratamientos, o también incluso de poner en riesgo a otras personas. Entonces, en temas de salud, debe privar siempre la verdad por encima de cualquier otra consideración. Otro deber fundamental que tienen los pacientes o que tenemos los pacientes es cumplir con las indicaciones médicas y asumir también la responsabilidad cuando la persona decide no seguirlas, ¿verdad? Un poco el consentimiento informado que hablábamos, y del otro lado el médico de hacer todas estas anotaciones. Y acá, don Edgar, tal vez recuerdo en algún momento algún expediente por mala praxis médica, una nota, ¿verdad?, que estaba ahí en el expediente y que fue muy importante, y era que al paciente se le había hecho algún tipo de procedimiento X, digamos, en este momento no importa, pero una de las indicaciones era que no podía tomar agua después del procedimiento. Eso es muy normal, ¿verdad?, después de ciertas atenciones quirúrgicas, de que la persona no pueda tomar líquidos. Sí, ¿cómo? Y había una nota de enfermería que decía que este señor la incumplió, ¿verdad?, de que un familiar le dio un poquito de agua, la tomó, luego esta persona se complica, y ese elemento tan pequeñito, ¿verdad?, que podríamos pensar insignificante, fue muy importante, ¿verdad?, que eso estuviera ahí. ¿Por qué? Porque este paciente incumplió uno de sus deberes, que es precisamente ¿verdad?, el de seguir las indicaciones médicas, y entonces esto, pues a la larga le fue de beneficio, ¿verdad?, para este médico en este proceso en el cual se le estaba cuestionando el estado de salud de este paciente. Hoy tenemos demasiada información, ¿verdad?, y a la par de la información, pues también mucha desinformación. Las indicaciones del personal de salud están por encima de cualquier información que nosotros podamos buscar en internet, ¿verdad? O sea, no son un capricho, son el resultado de quizás muchos años de estudio, de formación, de experiencia acumulada en el médico, y es muy importante para el paciente también saber que debe hacer las preguntas. Como lo hemos comentado, no hay mucho tiempo, ¿verdad?, muchas veces en una consulta, pero hay preguntas que es importante hacerlo, y que inclusive el paciente debe saber también que tiene el derecho a recibir una segunda opinión. Es decir, que si con un médico se siente con dudas porque no lo atendió bien, porque no fue claro, porque no pudo evacuar dudas, pues igual siempre tiene la posibilidad de solicitar ante la jefatura del servicio que se trate de que pueda ser atendido por otro profesional. Y también recordar en este caso, digamos, de este deber de seguir las indicaciones, que cuando alguien decide ignorar un tratamiento, no acudir a una cita de control, etcétera, no solamente está comprometiendo su bienestar, sino también el funcionamiento del sistema, e inclusive pues la seguridad de otras personas, o incluso de un médico, ¿verdad? O sea, que al final se le cuestione a un médico cuando realmente no fue un problema atribuible a él, sino a el no acatamiento de una indicación. Y también del lado de los deberes de los pacientes tenemos el deber de respetar los derechos del personal de salud y de otros pacientes. Ahí le está respondiendo usted, le acaba de responder usted al doctor Rojas, que nos hace la consulta, no nos dice desde qué hospital, dice, sería importante que recuerden ustedes el respeto que debe tener el paciente hacia nosotros los médicos. Son muchas las ocasiones en que recibimos fuertes
palabras por parte de los pacientes que llegan alterados a consulta. Gracias y los escucho. Bueno, los escucho desde el carro, pero no nos dice en qué hospital trabaja el doctor Rojas. Continúe, ya le está respondiendo usted. Este es el deber del respeto del paciente hacia el personal médico. Es muy importante para mantener una relación cordial y donde se pueda comunicar efectivamente las personas. Continúe, licenciada. Sí, don Edgar, tiene usted razón, y el comentario del doctor Rojas, a quien le mandamos un saludo, me permite decir lo siguiente. Aquí hablamos sobre quejas en la Contraloría, quejas en las jefaturas de servicio, pero también es importante que el médico que ha sido o que ha recibido un maltrato de parte de un usuario o una amenaza nos llame, ¿verdad? Que llame acá al departamento para nosotros guiarlo. La amenaza a funcionario público es un delito y existen otras situaciones o conductas que tal vez no sean delito, pero siempre son investigables y pueden ser sancionables a nivel de juzgados contravencionales. Lo hemos visto ya también en otros programas y es muy importante que esto no lo dejen pasar. Y la reflexión en general para todos es que tenemos que recordar que el personal sanitario trabaja bajo mucha presión, don Edgar, con jornadas intensas, en condiciones complejas que no se imaginan. A veces el paciente piensa que el médico gana muy bien y que está muy bien, y la realidad es otra, doctor. Don Edgar, aquí son médicos que sabemos que no almuerzan, no tienen sus tiempos de alimentación, no descansan, trabajan día y noche haciendo guardias, y entonces también es muy importante una dosis, ¿verdad?, de comprensión, tanto de parte del médico para con el usuario como del paciente con respecto al médico, y que el médico sepa esto, ¿verdad?, que también puede denunciar. Eso es algo también que nosotros atendemos acá en el departamento legal con muchísima frecuencia, las amenazas a funcionarios públicos. El respeto es fundamental, definitivamente. Hablando también, bueno, con respecto a las obligaciones que tiene el personal de salud, don Edgar, vamos a hacer también una reflexión en cuanto a la responsabilidad compartida, ¿verdad? Y quizás me estoy poniendo más del lado del paciente, pero era como le decía yo, ¿verdad? Todos hemos sido en algún momento paciente, y es el valor que tienen las quejas y las denuncias para mejorar el sistema de salud. Muchas veces el paciente que ha tenido una mala experiencia en un sistema de salud, cuando sale de allí no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Piensa, ¿para qué voy a denunciar? Esto no va a cambiar nada. Y con las contralorías de servicio que estábamos comentando, como paciente, don Edgar, se tiene un papel muy importante para mejorar los servicios de salud, porque cuando yo presento una queja, no me estoy metiendo en problemas, como la gente lo comenta, digamos, cotidianamente, sino que estoy defendiendo un derecho a recibir un trato digno, eficiente, respetuoso, pero además quizás estoy aportando cierta información que el sistema no ve desde adentro. Y esa queja puede ser el punto de partida para que ese error se corrija, ¿verdad? Para que se mejore un proceso, para prevenir que tal vez otra persona, pensemos en alguien en una condición vulnerable, un adulto mayor, un niño, le toque vivir una situación como la que me tocó vivir a mí, ¿verdad? Una situación injusta, una situación dolorosa. Entonces, poner una denuncia no es un acto de confrontación, ¿verdad? Los pacientes no deberían sentir temor por eso, sino que es un acto de responsabilidad. Y acá, don Edgar, para que sepa las personas, digamos, el poder que tienen tal vez estas inconformidades, llamémosle, ante las contralorías de servicio, es que en mi rol, digamos, como abogada, me ha correspondido atender y defender a los profesionales, responder una queja, responder un recurso de amparo, y nosotros acá hemos podido ver cómo sí existe un aprendizaje, es decir, sí se mejora el sistema, ¿verdad? Incluso en casos donde tal vez la situación ha llegado un poquitito a ser más grave, el médico inclusive hace la reflexión, ¿verdad?, de darse cuenta de que tal vez hubo algo que se podía mejorar, e incluso resarcir en lo posible el daño cuando se ha causado a través de diferentes mecanismos que tenemos. Entonces, saber que sí hay una gran diferencia entre presentar una queja, una inconformidad, o no hacerlo,
Y para el médico, nuevamente, ¿verdad? Que en el Departamento Legal de Unión Médica Nacional, nosotros les atendemos, les orientamos, inclusive, aunque no estén afiliados, podemos dar una asesoría general, y por supuesto que ya a nuestros médicos afiliados, pues les llevamos este tipo de procedimientos de los que estamos comentando el día de hoy. Hay una pregunta acá que nos hace Susana. Susana dice: buenos días, los felicito por el programa. Tengo una duda, ¿a qué sanciones se exponen los médicos ante las quejas de nosotros los usuarios? Muchas veces considero que los usuarios somos imprudentes e inclusive injustos con los médicos. Nos queremos quejar de todo y estamos afectando la labor de los médicos y su hoja de trabajo. ¿Podrían ustedes decirnos qué tanto puede afectar las quejas? Bueno, me imagino que dependiendo de la gravedad, pero que sea usted, licenciada, la que nos diga. Sí, don Edgar. Bueno, como en otros programas lo hemos comentado, a nivel administrativo, ¿verdad? Pueden haber quejas al interno del hospital, y lo que se realiza es un procedimiento administrativo disciplinario en aras de sancionar a ese médico. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, pues van desde una amonestación verbal, pasan a escrita, o una suspensión del trabajo sin goce salarial, e incluso hasta el despido. Entonces, la reflexión sí es muy importante, don Edgar. Yo creo que hay que agotar primero los canales de comunicación, ¿verdad? Sí. Ir con ese médico de manera asertiva y preguntarle, con esa enfermera, consultarle, y tener del otro lado esa apertura de diálogo, porque muchas veces allí se puede evitar que un problema escale ya a un nivel de denuncia. O sea, estamos hablando de que estos casos de denuncias, cuando ya esta parte más de diálogo se ha agotado, pues entonces ya sí, ¿verdad? Hay que hacer valer, digamos, el derecho. Y también a nivel de la instancia del Colegio de Médicos, don Edgar, allí también hay sanciones, y estas sanciones son bastante fuertes, ¿verdad? O sea, ahí tenemos inhabilitaciones de inclusive llegan hasta los 6 años, dejar sin trabajo a un médico por 6 años en casos, por supuesto, de muchísima gravedad. Sí, que seamos conscientes y que hagamos valer nuestros derechos sin abusar de los mismos. Quiero enviarle un saludo al doctor Eduardo Blanco Umaña, allá en el Hospital Max Peralta de Cartago, que está en sintonía. Igualmente reiterarle el agradecimiento al licenciado Walter Marín por estar en sintonía, doña Luz Virginia, Jonathan Navarro Zúñiga allá en Alajuela, el doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, que está en sintonía también. Igualmente, vamos a ver por acá, desde Tierra Blanca de Cartago, don Isaías Sánchez Víquez, dice que usted tiene razón. Aquí llega uno para que lo atiendan y dura hasta 5 horas esperando. Muchas veces, bueno, sí, es por lo que decíamos ahora, por el triage, porque no se entiende por qué es que se está esperando. Lo que tenemos que tener es confianza en el sistema de salud nuestro, que es un sistema que está bien diseñado, y en ocasiones nos hacen esperar, pero es porque hay otras personas que tienen emergencias realmente donde está hasta la vida de por medio. Así es que en ese sentido hay que ser un tanto paciente. Dice otro por acá, vamos a ver. Roberto dice: buenos días, los escucho en Alajuela. Excelente este tipo de programas, porque realmente como cultura ciudadana, como dicen ustedes, es importante que todos conozcamos tanto nuestros deberes, pero también nuestros derechos. Importantísimo para una buena relación con los médicos. Otro por acá, L. Miranda, dice L. Miranda: hola, los escucho desde Escazú. Gracias por este programa, muy interesante. También quiero enviar un saludo para el EVAI de San Sebastián, el EVAI de Sabanilla, los amigos médicos que nos están reportando sintonía desde el Hospital México, que nos dicen que hay un grupo de médicos ahí en la hora del cafecito escuchándonos. Igualmente desde, vamos a ver, el Escalante Pradilla, esto es en Pérez Celedón, el Hospital de Golfito, dice: los estamos escuchando a través de la página de Facebook. Perfecta la señal, muy clara a través de la página. Desde el Hospital de Golfito reportamos sintonía. Igualmente un saludo para el doctor Juan Carlos Mora Montero. Él es profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, imparte políticas de Estado. Saludamos al señor Remy Mucondo, que está en sintonía.
Federico Arias también, que está reportando sintonía desde Heredia. Ya que hablamos de Arias, saludos hasta Nueva York al licenciado Mario Arias, que reporta su sintonía. Él es costarricense, radicado allá en Nueva York, que nos está escuchando. Un saludo para don Esteban Salazar, que siempre está en sintonía. Gracias, don Esteban, por escuchar La Voz Médica a través de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ver por acá, siguen llegando los mensajes. Este es de Espinosa. Espinosa dice: buenos días, los escucho en carretera, muy interesante el programa. Y sí, definitivamente, como lo dicen ustedes, tampoco hay que abusar. Hay personas que creen que pueden llegar a pegar 4 gritos a los hospitales y así van a ser atendidos. He sido testigo de improperios en contra de del personal de la salud, y esto no debe darse. Bueno, regresemos con nuestra invitada, la licenciada María José Badilla Montes. Tenemos muchos mensajes, pero vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo apremia. Son las 8:12 minutos aquí en La Voz Médica. Les recuerdo que martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana está el programa oficial de la Unión Médica Nacional, La Voz Médica, siempre aquí en 96.3 FM. Continúe, licenciada. Gracias, don Edgar. Hay una pregunta que siempre surge cuando hablamos de estos temas, y es que si un médico puede abandonar a un paciente. La recibimos con frecuencia y ocurre mucho, don Edgar, en los casos en los que el paciente ya presentó una queja contra el médico. Entonces este médico prefiere no atenderlo en las citas posteriores para pues no entorpecer la investigación, ¿verdad? O que esta persona pues cuente con más elementos, ¿verdad?, para apoyarse en esa queja o en esa denuncia. Entonces la respuesta en términos generales es que no se puede abandonar a un paciente sin dejar a otro profesional a cargo, ¿verdad?, salvo en una causa de fuerza mayor plenamente demostrada. Pero lo que sí puede hacer el profesional en medicina es solicitar por escrito a su jefatura directa y de manera justificada que a esa persona, a ese paciente, lo atienda otro colega, alegando la ruptura de la relación médico-paciente, ya que esto está estipulado en el Código de Ética. Y pues la contraparte también se encuentra normada, pues es un derecho al paciente en los casos en los que no quiere, ¿verdad?, ser atendido por un determinado profesional, como lo mencionamos antes, el de recibir una segunda opinión médica. Entonces es el de solicitar un nuevo criterio y que se le agende una cita con un nuevo médico que pueda conocer la situación y darle un segundo criterio. Con respecto, don Edgar, al derecho a la confidencialidad, quisiera como reforzar que toda la información que se obtenga durante la atención médica está protegida por el secreto profesional, y que este secreto profesional debe mantenerse incluso después de la muerte del paciente, y que existen algunos casos excepcionales en los que se puede revelar, información confidencial, que es, por ejemplo, en enfermedades que son de declaración obligatoria, por una orden judicial, por un riesgo grave para terceros o por defensa legal del propio médico. Estábamos ahora indicando, ¿verdad?, si un juez solicita, por ejemplo, tener acceso a un expediente clínico, pensemos en, un caso, digamos, que se esté llevando a nivel penal o a nivel de tránsito de un accidente grave, entonces, aunque el paciente no lo autorice, por haber una orden de un juez, el médico debe entregar la información que se le está solicitando. También, en el caso de necesidad de que el médico haga su propia defensa, por ejemplo, por una malpraxis, el médico se denuncia y este puede defenderse, y digamos que si lo único que necesita, o digamos es estrictamente necesario para su defensa, llevar información de revelar, digamos, información que está protegida bajo el secreto profesional, en esos casos lo puede hacer. Y también en los casos de certificados de defunción, ¿verdad? Muchas veces el familiar no quiere que se conozca cuál fue la causa real de muerte de la persona, pero esta información es obligatoria, ¿verdad?, para el médico certificarla. No se requiere de ningún tipo de autorización. Otra de las preguntas también que surgen es en cuanto a la obligación del médico de mantenerse actualizado. Y esto es algo sumamente importante, don Edgar, porque muchas veces nos damos cuenta de que sí hubo, digamos, alguna falta al deber de cuidado que puede pasar incluso por no estar actualizado, ¿verdad?, por no conocer una norma. Y es, digamos,
un tema muy sensible, muy delicado, porque hay una máxima, ¿verdad?, de que no se puede alegar desconocimiento de la ley. Sin embargo, hay tantas leyes y a nivel de la caja hay tantos protocolos, tantas directrices, tantas circulares, tantos cambios de criterio, que uno sí comprende como abogado, digamos, que un médico en algún momento tal vez no haya tenido un cuidado suficiente con algún tema, digamos, en particular, pero el Código de Ética nos indica que el médico efectivamente debe mantener sus conocimientos, destrezas y las competencias actualizadas para de esa manera pues poder garantizar una atención óptima. Nosotros acá, por ejemplo, hemos tenido casos en telemedicina, ¿verdad?, donde el médico lo que alega es que atendió por WhatsApp o atendió por videoconferencia, sin tal vez prestar atención a que existe un lineamiento específico de cómo es que se tiene que dar la atención bajo modalidad virtual, y de pronto pues el médico no la siguió, digamos, como correspondía. Quiero enviarle un saludo a Rodrigo del 9632, así termina su número, que nos envió una consulta con respecto a su madrecita que tiene 80 años, es diabética y tiene presión alta y varias enfermedades más. Le enviaron unas curaciones del Hospital del Adulto al EVAIS de Guapiles. Aquí le estamos respondiendo rápidamente. Es una situación donde la señora está un poco delicadita, tiene 80 años y tardaron mucho en hacerle la curación. Le estamos sugiriendo a él que lo hable con la Contraloría de Servicios, tanto en el hospital como en el EVAIS de Guapiles, para que le dé mayor celeridad y atención a su madre que tiene 80 años. Se podría hacer, fue atendida, pero que por estar en su condición de salud requiere tal vez ser un poquitito de prioridad, así es que para Rodrigo ojalá que le vaya bien con esa gestión. Nos queda todavía un minuto, licenciada, usted puede hacer minuto y medio, para que haga una especie de cierre con este tema tan importante que usted nos ha traído hoy, derechos y deberes de pacientes y personal médico en los servicios de salud. Y nos estaban pidiendo por acá, asumo que es un médico, nos dicen que cuál es el número para los médicos. Este es solamente para los médicos. El número de WhatsApp para un médico que quiera hacer una consulta al Departamento Legal de la Unión Médica, solamente para los médicos. El número es 84633422. Repito, 84633422. Ese es el número de WhatsApp para el médico que nos pidió el WhatsApp del Departamento Legal. Ahora sí, le queda un minuto, licenciada. No, don Edgar, bueno, muchas gracias por el espacio. Tal vez finalmente recordar, ¿verdad?, a todos que podamos hacer una reflexión con respecto a la complejidad de los servicios de salud, pero también a la importancia que estos revisten para nosotros, tanto desde los zapatos del paciente como desde los zapatos del personal médico, y pues motivar a las personas, como este último radioescucha que nos hizo la consulta sobre su mamá, exactamente esto, ¿verdad?, que dirijan sus consultas a las contralorías, a las jefaturas de los servicios, que traten de agotar la comunicación, y en el caso del personal médico, específicamente en el caso de los doctores y las doctoras, que no duden en llamarnos, en escribirnos al WhatsApp, al correo, a las diferentes formas que tienen de contactarnos para hacer sus consultas, y con gusto la Unión Médica Nacional, el Departamento Legal, pues estará ahí para servirle. Compartimos con usted, licenciada María José Badilla Montes, nuestra reflexión final, y con los miles de oyentes de La Voz Médica. Hablar de derechos y deberes en los servicios de salud no es solo un tema legal, es un tema profundamente humano, porque detrás de cada consulta, cada diagnóstico y de cada tratamiento hay una persona que necesita ser escuchada, respetada y atendida con dignidad. Pero también hay profesionales de la salud que trabajan bajo presión, con recursos limitados y con una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Por eso el equilibrio es la clave: pacientes informados y responsables, personal de salud comprometido y respetado. Solo así podremos construir un sistema de salud más justo, más humano y más eficiente, porque la salud no solo se trata de curar, se trata de cuidar con respeto, ética y conciencia. Muchísimas gracias, licenciada Badilla Montes, gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, don Edgar, para servir. Nosotros nos vamos, amigos, gracias a ustedes. Si usted quiere descargar este programa, puede acudir a las redes sociales de la Unión Médica Nacional, donde puede descargar este programa. Igualmente en nuestro canal de YouTube
Programa Radial Horizontes. En Spotify estamos en el sistema de podcast, Programa Radial Horizontes, y desde luego también lo pueden descargar de nuestra página de Facebook. En unos 40 minutos quedará el programa, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Buenos días, martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa aquí en 96.3, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.